Aprender, luchar y amar y saber que estamos vivos, unidos para lograr un despertar educativo. Se ilumina el sendero con la luz de un nuevo día y avanzamos al futuro con el empuje de Adidas. Saludo cordial, magisterio antioqueño, colombiano, comunidad educativa en general. Un placer acompañarlos nuevamente en una misión más de Despertar Educativo. Hoy originando el programa desde el Parque de la Resistencia, un lugar que se convirtió en un escenario de lucha, no solamente del magisterio antioqueño, sino de otras organizaciones sindicales, grupos sociales y culturales. Como pueden ver, hoy me encuentro acompañado de Alfonsina Botero León. Ella es la nueva integrante de Despertar Educativo. Nos estará acompañando como presentadora y periodista del programa. Bienvenida, Alfonsina. Gracias, Sebastián, por esta calurosa bienvenida. Para mí es un placer poderlos acompañar todos los domingos en este programa de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. También agradezco a la Junta Directiva y estaré colocando todos mis conocimientos como comunicadora, social y periodista en pro del magisterio antioqueño. Bienvenida a ADIDA, bienvenida al magisterio antioqueño, Alfonsina, y por supuesto bienvenida a la familia de Despertar Educativo. Nuevamente, gracias, y qué tal si damos paso a los titulares del programa. Importante, preste atención. Presidenta de ADIDA destaca la victoria sindical con el decreto 0277 que redefine la jornada escolar y laboral docente en Colombia, incluyendo el descanso pedagógico. Detalles en esta emisión. El secretario de prensa de ADIDA cuenta cómo se vivió la movilización del pasado 18 de marzo en Medellín y expone las principales conclusiones de la Junta Nacional de FECODE y la Asamblea Nacional Estatal. Se hunde la reforma laboral en el Senado, pero se levanta con fuerza el movimiento social y sindical que defenderá los derechos laborales del pueblo colombiano. ¿Qué es la consulta popular en Colombia? Asesor jurídico de ADIDA explica qué es y cuáles son los alcances de este mecanismo de participación ciudadana. Revista Educación y Cultura celebra 40 años impulsando el movimiento pedagógico en Colombia, promoviendo la reflexión crítica, el pensamiento educativo y la voz del magisterio. Y mientras nuestra compañera Alfonsina se dirige a la sede sindical para entrevistar al segundo invitado por parte de la Junta Directiva, vamos a ver el informe de la presidenta de la organización sindical, Lidia Yasmín Morales Cuervo. Compañeros maestros, maestras y comunidad educativa, un cordial y caluroso saludo. Inicio la intervención de hoy con una bella frase de Henry Ford, quien fue un empresario estadounidense que revolucionó la industria automotriz. Él nos dijo: juntarse es un comienzo, seguir juntos es un progreso, trabajar juntos es un éxito. Magisterio. El día 12 de marzo del 2025 fue emitido por el Ministerio de Educación Nacional el decreto 0277, que modifica algunos elementos del decreto 1850 del 13 de agosto del año 2002, en relación con la jornada escolar y la jornada laboral en las instituciones educativas del país. Por eso es necesario reconocer que FECODE logró una importante victoria sindical con la firma de este decreto, pues esta nueva normativa es el resultado de años de negociación y lucha gremial que llega a modificar el decreto 1850 para precisar la jornada laboral docente y la asignación académica y el descanso pedagógico en las instituciones educativas oficiales de Colombia. En relación con la jornada escolar, este decreto ratifica que dicho horario debe ser definido por el rector o director al comienzo de cada año lectivo de conformidad con las normas vigentes, el proyecto educativo institucional y el plan de estudios, y debe cumplirse durante 40 semanas lectivas establecidas por la Ley 115 y fijadas por el calendario académico de la entidad territorial. Compañeros maestros, el horario de la jornada escolar debe permitir a estudiantes el cumplimiento de las intensidades horarias mínimas, semanales y anuales de actividades pedagógicas, relacionadas con las áreas obligatorias y fundamentales y con las asignaturas optativas,
para cada uno de los niveles de educación básica y media, las cuales se contabilizarán en horas efectivas de 60 minutos. Se debe tener en cuenta que el decreto precisa 3 elementos que algunas entidades territoriales interpretaban a su acomodo. El primero de ellos es la asignación académica, la cual hace referencia a las horas efectivas de trabajo de cada docente dentro del aula de clase. Esta asignación debe ser fijada y distribuida por el rector o director del establecimiento educativo, teniendo en cuenta que para el nivel de preescolar la asignación académica será de 20 horas, para básica primaria de 25 y básica secundaria y media académica 22 horas semanales. Uno de los cambios más significativos es que el decreto 0277 incorpora el descanso pedagógico como parte de la jornada laboral docente, de la jornada escolar de los estudiantes y de la asignación académica, reconociendo que los minutos de receso estudiantil están incluidos en cada clase de 60 minutos, por lo que se destinarán 5 minutos de cada periodo de 60 minutos de la asignación académica para este descanso, reconociendo así la responsabilidad de los establecimientos educativos como garantes de bienestar de los estudiantes. Esto evita que los docentes deban compensar este tiempo con permanencia adicional en las instituciones educativas, corrigiendo interpretaciones erróneas de algunas entidades que sobrecargaban laboralmente a los maestros. La medida, fruto de un acuerdo entre FECODE y el Ministerio de Educación, garantiza que estos descansos estén integrados en las 6 horas diarias de permanencia del docente, respetando los límites legales y permitiendo una mejor organización de los horarios escolares. El decreto 0277 determina en algunos apartes que para todos los efectos la jornada escolar, laboral, presencial y periodos de clase incluirán el descanso pedagógico y serán distribuidos por el rector o rectora, director o directora rural, en consulta con el consejo directivo y el consejo académico, acorde con el plan de estudios del establecimiento educativo y particularidades de cada establecimiento educativo. Es importante precisar que según el decreto los maestros deberán dedicar todo el tiempo de su jornada laboral al desarrollo de funciones propias de sus cargos, entre ellas las 6 horas de clase, y para completar el tiempo restante de la jornada laboral, los docentes de aula realizarán de manera autónoma actividades propias de su cargo. En cuanto a los docentes orientadores y de apoyo pedagógico, se definen que dedicarán 6 horas diarias continuas de permanencia en las instituciones educativas, de acuerdo con la planeación institucional en el marco del PI o del instrumento que haga sus veces. Las 2 horas restantes de la jornada laboral, al igual que los docentes de aula, la realizarán autónomamente. En los establecimientos educativos en los que existan 2 jornadas escolares, las 6 horas continuas de permanencia del docente se desarrollarán en la mañana o en la tarde. Lo anterior sin perjuicio a las necesidades especiales que surjan de la prestación del servicio, y en ningún caso se prolongará el tiempo de permanencia en el establecimiento educativo, ni se afectará la asignación académica de cada docente. En cuanto a las instituciones educativas que tienen implementada la jornada única, también aplican las 6 horas, y si se pasan de las 6 horas deberán concertar con el educador estas horas adicionales para que sean reconocidas como horas extras. Magisterio antioqueño. A pesar de la contingencia del decreto 0277 y de su actual vigencia, es decir, desde el 12 de marzo, y que por ende se espera que las instituciones educativas del país lo deben estar implementando y realizando los respectivos ajustes para lo que resta del año y de los años venideros, hemos encontrado instituciones donde se niegan a implementarlo. Pues seguimos encontrando la postura de algunos rectores que expresan que no le darán cumplimiento al decreto hasta que Secretaría de Educación Municipal no les dé las orientaciones. Debido a esta situación, se instauró un derecho de petición a la Secretaría de Educación en el que se le solicita que por favor nos informe si existe alguna orientación que conmine a los rectores a desconocer esta normatividad y seguir aplicando una normatividad diferente a la vigente en el 0277. El derecho de petición también se le solicitó a la Secretaría de Educación que por favor nos aclare si los rectores o directores rurales están facultados por la entidad territorial o por alguna normatividad adicional al decreto 0277 del 12 de marzo del 2025 para imponer alguna asignación académica adicional a la contemplada en el artículo 2.4.3.2.1 y que la misma implique que los descansos están por fuera de la jornada escolar. Finalmente, se le solicitó a la Secretaría ofrecer de manera precisa y detallada una ruta de recepción de dificultades para resolverle a los maestros y rectores las inquietudes, sobre todo las que impliquen permanencia adicional de los estudiantes y asignación académica que sobrepase lo definido en este decreto. Había que estar atenta a tramitar a través de sus directivos y de los abogados de la Comisión Jurídica
todas las dificultades relacionadas con el desconocimiento de este decreto y que vayan en detrimento del bienestar de los estudiantes, los maestros y la comunidad educativa. Como organización sindical continuaremos unidos en la lucha y defensa de nuestros derechos. Continuaremos forjando desde la lucha la defensa de la educación pública. Feliz y bendecido fin de semana para todos. Despertar educativo. Somos proletarios, era el mensaje que había en el piso del Parque de la Resistencia el pasado martes en la movilización y que ya borraron. A propósito de la reforma laboral, con 8 votos en contra y 6 a favor, se aprobó de manera oficial el hundimiento de la reforma laboral. ¿Qué pasará de ahora en adelante con los derechos de los trabajadores y trabajadoras del país? Te lo contamos a continuación. La Comisión Séptima del Senado le dio la espalda a millones de trabajadores colombianos al archivar la reforma laboral propuesta por el gobierno de Gustavo Petro. 8 senadores frenaron una iniciativa que buscaba dignificar el empleo en el país, dejando sin avance derechos largamente esperados por la clase trabajadora. 8 senadores dieron fin a la discusión de la reforma laboral con la ponencia negativa que fue presentada en días anteriores, a pesar de que en las distintas partes de nuestro territorio nacional las plazas están inundadas de gente de los distintos sectores respaldando esta reforma laboral. La reforma planteaba beneficios claves: el pago completo de recargos nocturnos, dominicales y festivos, la reducción de la jornada nocturna desde las 7 de la noche, la formalización de las madres comunitarias, la regulación de la tercerización laboral y la ampliación de la licencia de paternidad hasta 4 semanas para el año 2026. Además, proponía transformar el contrato de aprendizaje en un vínculo laboral real, reconociendo el aporte de miles de jóvenes en formación. La reforma también contemplaba nuevas licencias remuneradas, pensadas para humanizar el mundo laboral, como permisos para atender citas médicas, compromisos escolares de los hijos, situaciones de violencia de género o descansos para quienes usan la bicicleta como medio de transporte. Puedo evidenciarse que para estos 8 senadores puede más su interés de clase, el respaldo a los empresarios y a sus partidos políticos tradicionales y no defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras del país. El hundimiento de la reforma no solo frena estos avances, sino que evidencia la desconexión de sectores políticos tradicionales que prefirieron proteger los intereses empresariales, desconociendo el clamor popular expresado en las calles. Ante este revés legislativo, el movimiento sindical, social y popular no se detiene. Desde ya, la Central Unitaria de Trabajadores convoca la pedagogía popular y la movilización permanente. El próximo 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, marcará el inicio de un nuevo ciclo de manifestaciones que se extenderá hasta el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, donde se espera una masiva participación nacional. Por eso desde ya la Central Unitaria de Trabajadores llama al movimiento sindical, social, político y popular a que reactive la movilización social, la movilización popular en coordinación con los demás sectores, a que aprovechemos para ir a cada parque, plaza y escuela a hacer pedagogía, a contarle a la gente por qué hay que respaldar las reformas sociales, pero también desde ya nos declaramos en modo de consulta popular, una consulta popular en la que queremos preguntarle al pueblo colombiano si está de acuerdo o no con las reformas sociales. Sabemos que esto tiene un trámite desde la propuesta que hace el presidente y su decisión que tiene que ser aprobada en el Congreso de la República, pero esto tiene que estar acompañado de permanentes movilizaciones, de permanentes acciones callejeras en la que permita visibilizar ese respaldo a las reformas, ese respaldo a la consulta popular y que acá el mandato popular se respeta y que se debe tener en cuenta al constituyente primario que es el pueblo colombiano. Despertar educativo. A propósito del hundimiento de la reforma laboral, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha insistido en una consulta popular. ¿En qué consiste este mecanismo de participación ciudadana? Te lo contamos a continuación en Despertar Educativo. La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana que permite la convocatoria del pueblo para una decisión de vital importancia, contemplado en la Constitución Política de Colombia de 1991, en los artículos 103 al 105 y desarrollada en la Ley 134 de 1994 y en la Ley Estatutaria 1757 de 2015.
Las consultas populares son un mecanismo de participación ciudadana de democracia directa, que significa básicamente que el ciudadano elige, vota directamente si se aprueba o no una decisión trascendental en el país. Hay varios referentes, dentro de las nacionales está la consulta anticorrupción, dentro del departamento están las consultas populares por temas mineros, donde la misma población decidió no realizar minería dentro de sus territorios. El presidente Gustavo Petro, en su alocución del martes 18 de marzo, reafirmó la convocatoria a una consulta popular para que los ciudadanos decidan sobre las reformas sociales. Para ello hay un trámite o una hoja de ruta que se debe seguir para la realización de este mecanismo. Primero es la redacción de las preguntas, que será el presidente de la República junto con sus ministros. Posterior a redactarla, firmarán tanto él como sus ministros y se enviará al Senado de la República. En el Senado de la República deberá darse una aprobación de estas preguntas en un lapso de 10 días, prorrogables por 5 días más. Posterior a esa aprobación, dentro de los 4 meses siguientes, se convocará para la fecha en la que se votará en la consulta popular, los ciudadanos. Esos 4 meses, en ese lapso, habrá campañas por el sí y por el no de cada una de las preguntas que se harán dentro de la consulta. La condición dada para la realización de o de las preguntas a consultar mediante este mecanismo es su claridad, formuladas de manera que la respuesta sea sí o no. Además, hay requisitos establecidos en la legislación que se deben tener en cuenta para llevar a cabalidad este mecanismo. Dentro de una consulta popular no se puede modificar la Constitución, entonces no se puede hacer una reforma constitucional y adicionalmente no se pueden aprobar articulados de una nueva ley, de una reforma. En el artículo 55 de la Ley 134 de 1994 se establece que debe haber una participación de no menos de la tercera parte del censo electoral. Pero ¿qué sucede después si esta consulta popular es aprobada para la mayoría de electores y si cumple con el umbral? La consulta popular es vinculante, significa que como es una decisión del pueblo, para ello se refería a lo de democracia directa, es una decisión directa, entonces se tendrá que convertir en ley de la República, dependiendo pues el alcance. Entonces, como estamos hablando a nivel nacional, el Congreso tendrá que expedir las diferentes normas, en este caso las diferentes leyes, donde se materialice lo que se votó. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el Congreso de la República tendrá en este caso toda esta legislatura, la del año siguiente, para expedir en este caso las leyes, y de no hacerlo el presidente de la República lo podrá hacer a través de decreto. La Ley 1757 de 2015 determinó que la consulta puede ser de origen ciudadano o de autoridades como el presidente. Este mecanismo presenta unos retos para el abogado. Dentro de lo político está la aprobación por parte del Senado y posteriormente la votación que alcance el umbral. Ahora bien, desde lo jurídico, la dificultad está que la consulta popular, primero las preguntas deben estar formuladas entre sí y no. No hay posibilidad de voto en blanco. Y adicional a ello, las preguntas deben ser generales. Esto significa que, como tiene la prohibición de aprobar un articulado, para ello hay otra figura que es el referendo, debe formularse las preguntas de tal manera que sean una disposición para el Congreso expedir una norma. Me explico. El presidente no puede preguntar a modo de artículo dentro de la ley, sino que debe preguntar, por ejemplo, si la ciudadanía está de acuerdo con que los aprendices del SENA tengan un contrato laboral. Entonces esto será casi que una disposición de aprobarse que el Congreso deberá llevar a una ley, diferente a aprobar un articulado. De conformidad con el artículo 103 de la Constitución Política de Colombia, se encuentran, además de la consulta popular, otros mecanismos que son el voto, el plebiscito, el referendo, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Despertar educativo. Y ya se encuentra en la sede sindical nuestra periodista Alfonsina Botero con el segundo invitado por parte de la Junta Directiva. Adelante, Alfonsina. Así es, Sebastián, en estos momentos me encuentro en la biblioteca de Adida con nuestro último invitado, que es Jesús Alejandro Villa Giraldo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Alfonsina, y un saludo para todos los compañeros que ven en este momento. Bueno, pero antes vamos a darle paso a la nota de la revista Educación y Cultura,
que en estos momentos celebra sus 4 décadas ininterrumpidas. Esto es importante para el magisterio porque se ha consolidado como un referente por el diálogo, la formación profesional y la educación transformadora. Desde su fundación en 1984, la revista Educación y Cultura de FECODE ha sido mucho más que una publicación. Ha servido de canal para el intercambio de experiencias, ideas y propuestas que han moldeado el pensamiento crítico del magisterio. Su trayectoria simboliza el compromiso de los educadores por defender y mejorar la educación, constituyéndose así en un emblema de resistencia ante los desafíos políticos y culturales del país. Uno de los grandes aportes, como muchos otros, de FECODE a la educación colombiana es la publicación ininterrumpida de Educación y Cultura durante 40 años. Por lo tanto, considero que esta revista ha sido una muy valiosa contribución para la formación del magisterio, para su formación profesional y, por supuesto, ha contribuido a la lucha por una mejor educación para todos. A lo largo de estos 40 años, la revista ha conseguido consolidar un vínculo sólido con la comunidad docente, ganándose el respaldo y la participación activa de maestros a nivel nacional. Ha impulsado debates constructivos, promovidos por la formación profesional y también ha contribuido a la consolidación del movimiento pedagógico, siendo un referente indispensable para la transformación y la innovación en el ámbito educativo. Yo creo que de alguna manera hemos logrado, sobre todo en los primeros 20 años, lograr el concurso y el cariño y el respaldo, pues, del magisterio. Desgraciadamente, con la contrarreforma educativa del año 2002 y 2003, el magisterio tuvo que concentrar sus luchas en los asuntos reivindicativos y salariales que amenazados por esta contrarreforma. No solamente se atentó contra la Ley General de Educación que había sido aprobada por los maestros, sino contra la propia estabilidad y bienestar de los educadores al establecer 2 estatutos docentes, algo que no ha debido ocurrir y que ha significado para FECODE concentrar muy buena parte de sus energías en defender los intereses prestacionales y laborales del magisterio y, por lo tanto, debilitar sus luchas y sus conquistas en el campo de la pedagogía y de la educación. En el contexto actual, la revista enfrenta la imperiosa necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías. Su reto consiste en trasladar su valioso contenido al entorno virtual sin perder la esencia que la ha caracterizado, garantizando así el acceso desde cualquier dispositivo y respondiendo a los nuevos desafíos que plantea la inteligencia artificial, la diversidad cultural y la redefinición de la escuela como territorio de paz. Hoy la virtualidad se ha constituido en un fenómeno cultural al cual nadie puede sustraerse. Por lo tanto, digamos, la revista tiene que, a la vez que mantiene la edición como revista impresa, tiene que pasar al campo de la virtualidad. Y lo otro es también estar a tono con los nuevos problemas y las nuevas realidades de la educación. Hoy enfrentamos nuevas realidades como la inteligencia artificial, como la emergencia de las minorías, como la escuela como territorio de paz. Es decir, son nuevas realidades a las cuales las revistas tienen que responder y, por supuesto, también tiene que responder el movimiento pedagógico. El legado de la revista Educación y Cultura se refleja en la formación de generaciones de educadores y el fortalecimiento de un movimiento pedagógico comprometido con la transformación social. Con la mirada puesta en el futuro, la revista se prepara para reinventarse, reafirmando su papel como voz crítica y motor de cambio en el sector educativo, y así enfrentar con determinación los desafíos de la era digital. Ahora bien, para dar continuidad a esta entrevista, ¿por qué no?
dialogar sobre la revista. ¿Por qué no nos brinda una reflexión? Bueno, para nosotros como parte del movimiento sindical, la revista Educación y Cultura y la creación de los CEIs son precisamente una de las grandes consecuencias o logros del movimiento pedagógico nacional. Por eso queremos invitar a todos los maestros a que sigamos fortaleciendo nuestra revista, sigamos apostando a que lo pedagógico sea también parte del sindicalismo, la movilización que es fundamental, pero también ese pensarnos como maestros, ese pensarnos en nuestro quehacer intelectual y académico. Ahora bien, cambiando de tema, comencemos entonces dialogando sobre cómo se vivió la movilización del pasado martes 18 de marzo. Bueno, fue una movilización bastante nutrida, la cual no solo el magisterio, sino que los diferentes sectores de trabajadores, los estudiantes del SENA, estudiantes universitarios, nos reunimos precisamente para rechazar el hundimiento de la reforma laboral, pero además para expresar claramente nuestra voluntad y nuestro impulso a la consulta popular, precisamente porque vemos que en el Senado se bloquean las posibilidades de desarrollar las diferentes reformas del cambio para las cuales apostamos desde el movimiento sindical, y entonces hace necesario ir al constituyente primario, ir al ciudadano que en participación directa y democrática va a decirle al país, a los senadores, cuál es el rumbo que queremos para estas reformas y obviamente para la nación. Jesús Alejandro, a raíz de ello se ha escuchado mucho el tema sobre la consulta popular. ¿Qué opinión le merece? Bueno, para nosotros como sindicalismo y parte del movimiento social y popular, la consulta popular es un mecanismo legítimo de participación ciudadana. Se encuentra en el artículo 103 de la Constitución y consideramos que es fundamental impulsarlo, precisamente para tratar de desbloquear eso que está sucediendo en el Senado, donde unos cuantos personajes están imposibilitando el desarrollo de las reformas por las cuales votamos y por las cuales nos hemos movilizado todo este tiempo e incluso desde la época del estallido social. Usted estuvo en la Junta Nacional de FECODE, Asamblea Nacional Estatal. ¿Cuáles son las principales conclusiones de ello? Bueno, fueron dos eventos bien importantes que se desarrollaron 13 y 14 el primero y 15 de marzo el de la Asamblea Estatal. En el caso de FECODE se aprobó por la Junta Nacional el plan de acción para todo este año. Se generó todo el tema, precisamente el análisis de la iniciativa de consulta popular, donde quedamos de apoyarla, una decisión por inmensa mayoría, pero además se aprobó el pliego de peticiones que va a radicar FECODE, pliego sectorial, precisamente para el tema de educación. Luego el sábado estuvimos en la Asamblea Nacional Estatal, allí estuvimos diferentes representantes de sindicatos de todo el país, de federaciones, de centrales, donde se trabajó el otro pliego, el pliego digámoslo, nacional estatal, ya no sectorial, sino el nacional. Este es bien importante porque tiene temas como planta de cargos y un tema fundamental que nos preguntan mucho los compañeros, el tema del salario. Ustedes saben que nuestro salario es el IPC, más lo que negocia FECODE, que ya está negociado, ya está listo, el 1.6, más lo que nos suena a todos los demás empleados públicos. Ese pliego precisamente se va a negociar con ese punto. Importante decirlo porque muchos compañeros preguntan a diario sobre este tema. Se estará radicando ambos pliegos, el nacional estatal y el sectorial de FECODE, el 31 de marzo, donde esperamos además, de acuerdo a lo que venimos aprobando en la Junta Nacional, que volvamos a las calles a movilizarnos precisamente en respaldo a la erradicación de nuestros pliegos de peticiones. Gracias, Jesús Alejandro Villagiraldo, por acompañarnos esta mañana. ¿Hay alguna reflexión que queramos dar para concluir? Bueno, muy importante a los compañeros decirles que hoy el ambiente, la coyuntura política nos llama como sindicalistas, como ciudadanos, a tomar partido y partido con claridad a favor del pueblo colombiano, a favor de los sectores menos favorecidos y obviamente de toda nuestra ciudadanía, nuestras comunidades, nuestros estudiantes. Por eso invitarlos a impulsar con pedagogía desde las aulas todo el tema de la consulta popular y de las reformas. Bueno, de esta manera llegamos al final de la emisión de Despertar Educativo. Recuerden que la cita es cada 8 días por medio de nuestro canal regional Teleantioquia. Nos vemos.